una perspectiva acerca de lo que se me pidió hablar de sostenibilidad y desarrollo sostenible desde la perspectiva que tenemos en Naciones Unidas de trabajo con el sector empresarial, que probablemente sea una perspectiva diferente de la que se estuvo hablando hasta hoy, pero que muestra una cierta convergencia con algunos de los temas que seguramente se hablaron en el panel anterior y que seguramente Marcelo va a seguir reforzándolo en la misma línea. Los inicios de nuestra iniciativa está inspirada en una iniciativa personal que empezó un secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, que en el año 1999 creo que yo tuvo la valentía de empezar un movimiento sobre el cual no había muchos antecedentes, pero que era disruptivo al interior de la organización. Como muchos de ustedes saben, la Organización de las Naciones Unidas se crea con el objetivo de apoyar a los Estados miembros, en particular a los Estados y a los países miembros, en la agenda de desarrollo con algún foco particular. Derechos humanos, lucha contra la pobreza, mantenimiento de la paz, etcétera, etcétera. Sin embargo, después de muchos años de ese mandato, Kofi Annan tuvo, creo yo, una visión bastante disruptiva de entender que esa agenda y ese mandato de Naciones Unidas no se iba a concretar sin la necesaria participación y el involucramiento del sector privado, del sector empresarial. Y él aprovechó una ocasión, y siempre cuento un chiste, espero que esta vez me funcione, aunque no sé si en Santiago del Estero funcionará a esta hora, pero en donde en 1999 los empresarios más grandes del mundo que organizan la conferencia de Davos en enero de ese año, tienen la gran generosidad de invitar al secretario general de Naciones Unidas, que en ese momento tenía una gran reputación, a que dé un discurso. Pero el chiste es que le dan un discurso y le dan la posibilidad de hacerlo en solo 3 minutos. 3 minutos. Al que era en ese momento el secretario general, probablemente uno de los más importantes en la historia de la organización. Y yo creo que lo aprovechó muy bien. Fue y en esos 3 minutos, básicamente lo que le dijo a los empresarios es ¿por qué no unimos el poder de los mercados, la capacidad de innovación del sector privado con el mandato y los valores de las Naciones Unidas? ¿Por qué ustedes no firman con nosotros un pacto global donde se comprometen a respetar 9 y luego fueron 10 principios universales, en donde se obligan a respetar los derechos humanos, los estándares laborales, cuidar del medio ambiente y la lucha contra la corrupción, porque tenemos que crear mercados que sean más estables, mercados más inclusivos, para que las empresas puedan seguir teniendo negocios en el largo plazo. Y con ese pequeño discurso de 3 minutos, en donde le propone justamente un pacto global entre las Naciones Unidas y el sector privado, muchos reconocen que fue una especie de Big Bang para todo lo que empezó como un movimiento posterior, donde se empezó a hablar de responsabilidad social corporativa, ciudadanía empresarial, responsabilidad social empresaria, etcétera, etcétera, etcétera. 44 compañías en ese momento respondieron afirmativamente al llamado del secretario general de un modo bastante anticipatorio de lo que sucedió después. Acá están los 10 principios, cuando uno los lee por primera vez, y hay que leerlos en clave de sector empresario. Las empresas se comprometen a respetar estos 10 principios, que insisto, en una primera lectura, casi como los 10 mandamientos, uno no tendría prácticamente ninguna objeción en una primera lectura. En una segunda lectura, y empieza uno a comprender los instrumentos que están por detrás, que le dan origen a estos 10 principios, de vuelta, como pasa cuando uno lee, por ejemplo, la Biblia y los 10 mandamientos, y empieza a crecer, empiezan a ser un poquito más complejos. Por ejemplo, cuando uno lee el principio número 5, dice, las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. Vaya si es un desafío para una empresa en donde tiene que garantizar no que no haya trabajo infantil en su compañía, sino colaborar con la abolición del trabajo infantil. Y pensemos en empresas en Argentina, por ejemplo, donde el trabajo infantil es una realidad de los mercados en donde operan. Entonces los principios son bastante desafiantes. Ahora, la pregunta que cabría hacerse es, cuando uno piensa en la agenda del desarrollo sostenible, ¿fue siempre importante para el sector privado involucrarse en la resolución de los temas sociales, ambientales y de falta de transparencia? Coincidirán conmigo que esta pregunta hecha hace 40, 50, 60 o 100 años atrás, la respuesta sería que no. A las empresas lo que le interesaba en términos de la prosperidad para sus negocios estaba vinculado con
Acceso a capital, acceso a recursos naturales, vinculación con el comercio internacional, acceso al financiamiento. Realmente la sostenibilidad no era importante para las empresas. Sin embargo, en los últimos 10 años y las encuestas hechas a los empresarios acerca de cuáles son los principales riesgos que pueden poner en crisis la continuidad de su modelo de negocio, no aparecen ni temas económicos ni temas financieros como los principales. Es decir, las empresas entienden que el éxito futuro de su negocio depende de la sostenibilidad en donde operan. Y en ese sentido, cuando uno ve las encuestas que hace, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, de las 10 prioridades más importantes, todas están vinculadas con lo que podríamos llamar los riesgos no financieros. Les preocupa el cambio climático, les preocupa la desigualdad, les preocupa las transformaciones digitales, les preocupa los eventos ambientales catastróficos, la falla de las sociedades en términos de mitigación y adaptación al cambio climático. Es decir, no hay un problema en gestionar por parte de las empresas los desafíos que vienen del campo financiero, sino que lo que preocupa son los riesgos no financieros y cómo gestionarlos. Cuando se le pregunta acerca de cuáles van a ser los principales riesgos para su negocio en los próximos 5 años, esta tendencia se profundiza aún más. Vemos ahí todos los temas verdes, ¿no? Los temas verdes tienen que ver, por ejemplo, con temas ambientales. Entonces, esto no fue siempre así. Hay un cambio de mentalidad y de mindset en el sector corporativo que entiende entonces que los riesgos no financieros son importantes de gestionarlos. ¿Cuáles son algunas señales en este sentido? 1 de cada 3 sectores de actividad económica están altamente expuestos a riesgos climáticos físicos. Y esto es innegable. Desde la época de la pandemia en adelante, y lo vemos en realidad hoy en nuestra cotidianeidad, pregúntenle a cualquier empresa que tenía operaciones en Bahía Blanca o que tenía actividades en Bahía Blanca, si no le preocupa estar expuesto a riesgos climáticos físicos concretos. Por ejemplo, si sos una empresa de transporte de logística, cuando tenías que entregar, porque tenías que entregar una serie de productos en un tiempo determinado y todas tus rutas se cortaron porque hubo una inundación. Tuviste que rediseñar todo tu circuito logístico para poder entregarle a tu cliente, lo cual hizo que tuvieses una mayor consumición de combustible, lo cual significó más emisiones de dióxido de carbono y seguramente tampoco respetaste los tiempos con tu cliente. Entonces les preocupa y 1/3 de cada 3 sectores de actividad, pensemos prácticamente en cualquiera, logística, agricultura, seguros, construcción, prácticamente cualquier sector está altamente expuesto a los riesgos climáticos físicos. El 84% de los inversionistas ven un impacto económico negativo significativo debido a la exposición a los riesgos climáticos físicos y las condiciones meteorológicas extremas. Y esto lo empiezan a valorizar a la hora de hacer recomendaciones a sus inversores de dónde colocar el dinero. Entonces empieza a haber una preocupación y esto no fue siempre así. Hay otras señales de mercado que son interesantes. Digo, no es que a los empresarios ahora les apareció un chip moral de preocuparse por los temas sociales y ambientales. Puede ser que algunos sí tengan en ese sentido una conciencia, pero lo que está viendo es una fuerte señal de mercado para operar sobre estas variables, integrarlas y hacerse carne de esta agenda de desarrollo sostenible como un actor que puede proveer soluciones, pero que tiene que adaptarse a esas situaciones si quiere seguir teniendo negocios en el largo plazo, como muy bien lo demostró recién Gabriela, que si no hay negocio en términos económicos de largo plazo, no pueden hacer nada de todo lo otro. Hay otras señales que son interesantes. Por ejemplo, algunas encuestas que hicimos en los últimos años señalan, por parte, por ejemplo, de clientes o empleados, que es más probable que una persona le compre o trabaje en una empresa que apoya temas de lo que recién decía Gabriela, ASG, que apoye temas ambientales, derechos sociales o que tenga una buena gobernanza corporativa. Ahí aparece otra señal de mercado. El factor de atracción de trabajadores, el factor de retención de empleados, pero también la posibilidad de poder tener clientes y consumidores que tienen una cierta aversión a este tipo de temas. Vamos por otro lado de vuelta. ¿Qué es lo que dicen los consumidores? El 83% de ellos consideran que las empresas deben implementar activamente mejores prácticas de ASG en sus productos y en sus servicios. Y de vuelta, 85% de los inversionistas consideran que las iniciativas de ASG son un factor importante. Entonces, inversionistas nos mandan una señal, los clientes nos mandan una señal, los trabajadores nos mandan una señal.
No quiero hablar del campo regulatorio porque acá ya se habló bastante del tema, pero sin lugar a dudas, Europa en los últimos años ha emitido una serie de regulaciones ambientales y sociales que han sido un factor que ha empujado al sector privado a prestarle atención a estos temas, con lo cual en el campo regulatorio también, luego del informe Draghi, hay ahora paremos un poquito la mano porque estas regulaciones estarían afectando también la competitividad entre China y Estados Unidos, que hay una desregulación o no regulación, pero lo cierto es que hay finalmente detrás de esas regulaciones también una señal de valores del sector privado. Yo creo que ahí hay una discusión interesante que nos debemos dar de qué significan esas regulaciones. Pueden significar trabas desde el punto de vista empresarial, pero también es cierta protección a un conjunto de valores. La ley de debida diligencia que establece el gobierno alemán para que todas las empresas hagan una debida diligencia en derechos humanos es una protección también de que el gobierno alemán dice no quiero verme involucrado en que una empresa alemana vulnere sistemáticamente los derechos humanos en un tercer país donde hace operaciones. Yo no quiero que mis empresas den esa señal en el mercado donde están. Con lo cual, es importante todo lo que nos pasa en la Unión Europea en ese sentido. La respuesta a lo largo de estos últimos 25 años ha sido bastante contundente. 24.000 empresas que operan en 160 países, con 70 redes, del cual 56% son pequeñas y medianas empresas, han firmado públicamente el compromiso con los 10 principios del Pacto Global de Naciones Unidas. Y se nos hizo la noche. La presentación ya no está, con lo cual no sé cómo sigo. Pero no importa. Fue una señal interesante, ¿sí? Porque tenemos 24.000 empresas que están diciendo que sí, que dan un pasito adelante en este sentido. Esa es una buena noticia. Cuando uno entonces le empieza a preguntar al sector privado, empiezan a ver de que hay señales interesantes de mercado. Sin embargo, acá venimos en los últimos años, o sobre todo en los últimos 2 o 3 años, con ciertas dudas acerca de que si el desarrollo sostenible frena el desarrollo económico o si lo impulsa. Y hasta casi se ha planteado un tema en términos dilémicos. ¿Una empresa que respeta los derechos humanos tiene más oportunidades para hacer negocios o menos oportunidades para hacer negocios? Entonces, fíjense lo que dicen algunas empresas líderes. El papel del sector privado es un papel crucial para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy, esta es una encuesta de hoy, cuando se pone en crisis esta gran agenda que se logró apoyar de los objetivos de desarrollo sostenible, las propias empresas dicen, sí, nosotros creemos que debemos jugar un papel crucial para alcanzar esos objetivos. Por supuesto hay malas noticias. Solo el 18% de las empresas de la lista de las 200 más grandes a nivel global están en vías de alcanzar, por ejemplo, operaciones que sean cero emisiones hacia el año 2050. Si no aceleramos el tránsito, terminar con la disparidad económica entre hombres y mujeres va a tomar más de 150 años. 1 de cada 3 empleados gana menos de lo necesario para tener un nivel de vida digno. Trabajadores formales, ni hablemos de los trabajadores informales. No hablemos de lo que está pasando con el consumo de agua, donde ciertos sectores críticos de la actividad fundamentalmente minera y extractiva consumen la poca agua que tenemos disponible. Entonces, ¿tenemos que acelerar el tránsito hacia el desarrollo sostenible? Por supuesto que sí. Los drivers ahí están. Hay algunas barreras que superar. Algunas barreras son cíclicas y algunas barreras son estructurales. Sobre las dos cosas podemos ir trabajando. Sobre las estructurales más difíciles, algunas van a aparecer en la agenda y van a salir. Pero claramente la incapacidad de influenciar en la cadena de valor es una barrera estructural. Los incentivos que compiten de corto plazo versus los de largo plazo al interior de las empresas compiten. Y fundamentalmente los largos periodos de recuperación en estos temas. Porque una empresa que invierte, como recién mencionaban también con el ejemplo del casino, en algunos de esos temas, no lo recupera de la noche a la mañana, con lo cual no tener un horizonte de certidumbre hacia dónde se va puede ser entonces un problema de barrera estructural a la hora de invertir. Una segunda encuesta, se le preguntó en septiembre de este año a 2.500 ejecutivos de empresa. ¿Usted qué cree? ¿Es optimista o no es optimista respecto de la agenda de sostenibilidad? 97% espera integrar la sostenibilidad en el centro de la estrategia del negocio. El 99% dice que la sostenibilidad es hoy más relevante que hace 5 años. Y el 90% predice un crecimiento de su propia inversión en materia de sostenibilidad. ¿Dónde aparecen los problemas? Solamente el 15% de los empresarios considera que sus organizaciones están preparadas para dar un salto de calidad en este tema y hacerlo realidad.
Ahí es donde aparecemos nosotros intentando desde esta iniciativa del Pacto Global de Naciones Unidas acompañar a las empresas a dar este camino. ¿Cómo? Primero, ayudándolas a que puedan generar un impacto positivo en las personas y en el planeta. Segundo, ayudándolas a escalar acciones que tengan acciones más ambiciosas sobre estos temas. Y tercero, reportando un progreso que sea medible, cuantificable y demostrable, para que entonces no haya una brecha muy grande entre el compromiso, lo que se hace y lo que se comunica. Y para eso se le propone esta plataforma de los principios del Pacto Global de Naciones Unidas. En este camino que nosotros llevamos de 20 años trabajando con empresas, sabemos que hay empresas que son muy maduras en este tema y que pueden liderar la agenda de sostenibilidad. Hay empresas que son conscientes del tema, pero que todavía no están preparadas, y algunas que están iniciando este camino. En niveles de madurez hay que saber acompañarlos. ¿Para qué? Para que la comunidad de negocios en Argentina se mueva más o menos todo al mismo ritmo. De nada nos sirve tener 5 Arcor, 10 Arcor, 20 Arcor, por mencionar una empresa que podría ser de las más reconocidas en materia de sostenibilidad, y que el resto del sector empresario argentino no acompañe. Necesitamos generar una comunidad de negocios que abrace al desarrollo sostenible como manera principal de hacer sus negocios. ¿Qué es lo que ofrecemos a las empresas? Conectar con otros, con la sociedad civil, con los gobiernos, con las agencias de Naciones Unidas, aprender, porque todavía falta mucho conocimiento, y es donde entran las asociaciones públicas, donde aparece la sociedad civil, donde aparecen las universidades, donde aparecen las plataformas de colaboración entre lo público y lo privado, para que la solución que me funcionó a mí se la puedas pasar al otro, y para ahí necesitamos que haya mucho más de eso. Hay empresas que entran para liderar y marcar un camino en algunos temas, por ejemplo, la degradación del plástico o la fin de utilización del plástico de un solo uso, y tenemos algunos ejemplos interesantes. Seguramente alguien me va a preguntar, mostrame algún ejemplo. Ayer, por ejemplo, la Serenísima anunció un proyecto de colaboración con 5 grandes contaminantes de plástico del mundo en el basural de Bariloche para la eliminación de plástico en esa zona en particular. Por primera vez, la Serenísima, la Anónima, Mars, Don Deleuze y Arcor van a trabajar juntos para la erradicación del plástico y para dejar de tener plástico de un solo uso. Una iniciativa privada que me parece que no tiene precedentes, y comunicarlo. Comunicar, porque de esa manera las empresas que están entre hacer greenwashing y hacer lo que hoy se llama, que es el hashwashing, el silencio en temas de sostenibilidad, necesitamos que las empresas tengan una voz en la escena pública mostrando de que esto es posible de realizarlo, pero además que termina siendo un buen negocio. ¿Cuál es el caso del negocio? Está demostrado que con la sostenibilidad las empresas pueden mejorar la lealtad del cliente, pueden mejorar sus relaciones laborales, pueden ganar en eficiencia operacional, en este caso si se utiliza menos plástico, se utilizan menos recursos que cada vez pagan más caro. Ganan en participación de las partes interesadas que dan una licencia social para operar, y esto en industrias extractivas altamente expuestas a la crítica ciudadana lo necesitan constantemente. Mejora la relación con los proveedores, conduce a una mayor rentabilidad, a una mayor valoración corporativa, pero también tiene un menor costo de capital. En la medida, como decía recién Gabriela, la empresa que va al público, al mercado de capitales, se convierte en una empresa pública. Una empresa que necesita acceder a capital, y ya hay fondos de inversión que están valorizando este tipo de estrategias. O, por ejemplo, de vuelta voy a mencionar una compañía, Geneia, una empresa de energía renovable, acaba de colocar un bono de sostenibilidad en el mercado internacional a una tasa mucho más baja, superando la recepción de fondos de lo que ellos mismos preveían colocar. Una señal entonces que indica que cuando vos tenés un buen proyecto el mercado te lo paga. Y por supuesto, y lo más importante, esto crea valor a corto y largo plazo para los accionistas, que es importante por supuesto, pero también para la sociedad. Para terminar, ratificando, los CEOs ven el valor del negocio futuro en temas de sostenibilidad. El 99% de las empresas con facturaciones por encima de $1.000 millones cree que la sostenibilidad será importante para el éxito futuro de sus negocios. ¿Por qué? Porque en el corto plazo o en el mediano plazo genera un aumento de marca, un crecimiento de ingresos, una mayor mitigación de riesgos sociales y ambientales, pero fundamentalmente también una reducción de costos. Tenemos que ser sinceros en este sentido. En Argentina tenemos más de 1000 organizaciones en este movimiento.
Es un número interesante, nos convierte como la iniciativa que genera y provoca la participación del sector privado en asuntos públicos, la más grande del país. No es suficiente todavía para que hayamos conseguido una masa crítica suficiente para convertir la manera en que se hacen los negocios en Argentina. Muchos me levantarán la mano y me dirán, los competidores y muchos otros siguen tomando decisiones en el sentido contrario. Por supuesto que sí. Lo más interesante acá es que la empresa que abraza el desarrollo sostenible entiende que por medio de este ejercicio de mejora continua, año tras año va mejorando su desempeño en temas ambientales y en temas sociales, y con eso mejora su capacidad de mitigar los riesgos no financieros a los cuales están expuestos. Estos gráficos nos muestran justamente eso. Mientras más tiempo la empresa invierte y pasa al interior de este tipo de iniciativas, mejore su desempeño en los campos ASG. Para ir terminando, cuando uno va a las calificadoras de riesgo más importantes del mundo, algunas están listadas acá, tienen una completa alineación con estos principios que están en el corazón de lo que nos dijo recién Gabriela, la conducta empresarial responsable. Estamos hablando de eso, no es cualquier sector empresario el que va a ayudar a resolver los temas del desarrollo, no es cualquier empresario que se va a involucrar en estos temas. Son empresas que tienen una conducta empresarial responsable, que lo introducen en su gobierno corporativo como una manera de hacer negocios, y fíjense lo que están haciendo los evaluadores de riesgo más importantes. Están completamente alineados con estos principios universales, por ejemplo, los del Pacto Global de Naciones Unidas. Si vemos los instrumentos normativos internacionales más relevantes a los cuales la Argentina, del gobierno que sea que tenga la administración, ha manifestado una alineación y un interés de ser parte. Instrumentos como los de la OIT, instrumentos como los de la OCDE, todos tienen una convergencia con esos temas. Y si salimos de ese énfasis y vamos al sector empresarial, lo que pasa con normas como la ISO o lo que pasa con el Dow Jones Sustainability Index, todos estos instrumentos convergen en exactamente lo mismo. Pedirle al sector privado que conduzcan sus negocios con arreglo a principios universalmente válidos sobre los cuales conducen valor en el corto y en el largo plazo para ellos, pero también para las sociedades donde impactan. Con lo cual creemos que el camino es de una convergencia, y en ese sentido estos instrumentos internacionales nos están marcando un qué hacer, pero también un cómo hacer negocios, y entender que el sector privado puede ser un aliado en el desarrollo para alcanzar los objetivos que planeamos. Los negocios responsables, con esto cierro, son buenos negocios. ¿Por qué? Porque genera un mejor acceso al capital, porque mejora la capacidad de gestión de los riesgos no financieros de las empresas, porque mejora su capacidad de resiliencia y el trabajo con las cadenas de valor, porque genera una mayor reputación y una ventaja competitiva frente a tus competidores, porque genera innovación, porque hay que buscar innovación en los desafíos sociales y ambientales, y finalmente porque tiene una mayor capacidad de atracción y retención de los empleados. Todo esto son los beneficios de integrar la sostenibilidad en la estrategia del negocio, y esto hace que las compañías puedan ser más rentables en el largo plazo. Aquellos que quieran saber un poco más sobre lo que hacemos en Pacto Global, yo dejo ahí ese código QR, le sacan una foto y pueden entender un poquito más de lo que hacemos, pero la idea es que podamos seguir conversando después de escucharlo a Marcelo. Gracias.